Parte 1. Mi despertar social, aprendiendo a conectar realmente con las personas. Recuerdo perfectamente aquella época en mi vida cuando sentía que relacionarme con otros era más una carga que un placer. Siempre había sido una persona reservada, tímida, algo distante. Me costaba horrores iniciar conversaciones, mantenerlas, o simplemente sentirme cómodo rodeado de personas nuevas. Con frecuencia, observaba cómo algunos parecían tener una habilidad innata para atraer amigos, influir en las personas, e incluso liderar grupos, mientras yo permanecía al margen, deseando poder comprender cuál era su secreto. Una tarde, al llegar de mi trabajo, experimenté un episodio que me hizo replantear por completo mi manera de relacionarme. Había asistido a una reunión importante con colegas y posibles clientes. Sentado en una esquina, me limité a observar, hablando poco, interviniendo solo lo necesario. Al final, mi jefe me llamó aparte con cierta preocupación en sus ojos y me dijo: necesitas aprender a conectar más con los demás, de lo contrario, jamás avanzarás profesionalmente. Aquellas palabras retumbaron con fuerza en mi mente, dejándome pensativo durante días enteros. Sabía que debía hacer algo al respecto, sabía que necesitaba cambiar. Buscando respuestas, llegué al libro Cómo ganar amigos e influir en las personas de Dale Carnegie, recomendado en diversos sitios web y por conocidos como una verdadera joya para mejorar las habilidades sociales. Debo admitir que comencé su lectura con cierto escepticismo. ¿Realmente un libro podría cambiar la forma en que interactuaba con los demás? Me parecía improbable, pero sentí que no tenía mucho que perder. Así que empecé, decidido a probar cada una de las sugerencias que allí se presentaran. Lo primero que me impactó profundamente fue darme cuenta de mis propios errores al relacionarme con las personas. Carnegie decía claramente algo que resonó en mí: la mayoría de las personas hablan pensando únicamente en sí mismas y rara vez escuchan con verdadera atención. Me reconocí en aquellas palabras. Me di cuenta de que cuando alguien hablaba conmigo, yo no escuchaba realmente. Solo esperaba mi turno para responder o desviaba la atención hacia mí mismo. En otras ocasiones, interrumpía inconscientemente para mostrar que sabía algo más o demostrar mi inteligencia, sin darme cuenta de cómo esto irritaba a quienes me rodeaban. Desde entonces, comencé a observar detenidamente mis interacciones cotidianas, anotando cada error cometido, siendo plenamente consciente de ellos por primera vez en mi vida. Admitir esto no fue fácil. Sentía incomodidad y cierta vergüenza, pero sabía que el primer paso hacia la transformación era precisamente reconocer mis fallos. Así que continué adelante, decidido a mejorar día tras día. Una de las lecciones que más me impresionó del libro era simple, pero poderosa: mostrar un interés sincero y genuino por los demás. Carnegie enfatizaba que la clave de influir en las personas radica justamente en preocuparse realmente por sus asuntos, necesidades y sueños. Decidí entonces aplicar esa lección en mi vida cotidiana. Durante las siguientes semanas, cada vez que conversaba con alguien, intentaba enfocarme realmente en lo que esa persona estaba diciendo, demostrando interés genuino, haciendo preguntas que permitieran al otro expresarse con libertad. Esto, que parecía sencillo, requirió de mí una gran dosis de autocontrol para mantener a raya el impulso natural de centrarme en mi propio ego. Recuerdo particularmente la primera ocasión en que puse esta técnica en práctica de manera consciente. Una compañera de trabajo, Mariana, a quien consideraba algo distante, me contaba sobre un problema familiar que atravesaba. Normalmente, hubiera respondido superficialmente con un consejo rápido o habría cambiado de tema para evitar incomodidades. Pero esta vez, escuché con atención real, preguntando cuidadosamente, mostrando empatía y sin ninguna intención más allá de estar verdaderamente presente para ella. Para mi sorpresa, Mariana terminó agradeciéndome profundamente el haberla escuchado y dijo algo que jamás olvidaré: eres la primera persona en mucho tiempo que realmente me escucha. Fue entonces cuando sentí por primera vez la satisfacción profunda que da conectar auténticamente con otro ser humano. A partir de aquel día, decidí adoptar esta actitud con regularidad en todas mis interacciones y el resultado fue asombroso. Empecé a notar que las personas, antes indiferentes o incluso frías conmigo, se mostraban cada vez más abiertas y amistosas. Los almuerzos en la oficina, las pausas para el café, e incluso las reuniones con clientes potenciales se transformaron lentamente en espacios agradables donde sentía que realmente aportaba algo valioso, no solo desde mi trabajo, sino desde mi propia esencia personal. Otra lección crucial que aprendí y que cambió radicalmente mi manera de relacionarme fue entender la importancia de escuchar más y hablar menos. Carnegie señalaba algo que hoy considero esencial: a las personas les encanta hablar de sí mismas y que alguien escuche sus historias atentamente es el más sencillo pero poderoso acto de influencia que existe.
Esta enseñanza resonó profundamente en mí, llevándome a experimentar un cambio notable en mis relaciones familiares y personales. Antes, solía dominar conversaciones con mis propias historias, preocupaciones y opiniones. Ahora, procuraba escuchar activamente, permitiendo a los demás expresarse con calma y atención plena de mi parte. Esto no fue sencillo al principio. Sentía una fuerte tentación a intervenir, aconsejar, mostrar conocimiento o protagonizar las conversaciones. Pero resistí, recordando constantemente la recomendación del libro: escuchar atentamente, ser paciente, evitar interrumpir y hacer que la otra persona se sienta valorada e importante. Rápidamente comprobé cómo las personas empezaban a buscarme más para hablar, para compartir ideas o simplemente pasar un rato agradable en conversación. Lo que inicialmente era una estrategia para mejorar mis habilidades sociales se transformó en algo auténtico, un verdadero placer. Descubrí que escuchar a los demás era gratificante en sí mismo. Finalmente, decidí dar un paso más allá y empecé a aplicar una última técnica del libro: hacer sentir importantes y valoradas a las personas. Carnegie explicaba que una forma poderosa de ganar amistades era reconocer sinceramente los logros, esfuerzos y cualidades positivas de los demás. Hasta entonces, yo había sido muy parco en elogios, creyendo erróneamente que señalar defectos ayudaría a mejorar a las personas. Pero ahora entendía que reconocer sus virtudes era mucho más efectivo para motivarlas y generar buenas relaciones. Puse en práctica esta idea durante un proyecto en la oficina. Tenía un colega llamado Javier, un joven talentoso, pero inseguro. Antes de aplicar lo aprendido, habría sido impaciente y crítico con él, destacando únicamente lo negativo de su desempeño. Esta vez, sin embargo, decidí elogiar sinceramente cada pequeño progreso, cada esfuerzo genuino que Javier realizaba en sus tareas. Noté cómo en pocas semanas se transformó en una persona mucho más segura y motivada, obteniendo resultados excelentes que antes parecían impensables. Al concluir el proyecto, Javier me agradeció profundamente por haber confiado en él y haber reconocido su esfuerzo, algo que nunca antes nadie había hecho. Fue entonces cuando comprendí plenamente la profundidad de las enseñanzas del libro. Cada técnica aprendida y aplicada no solo había mejorado radicalmente mis relaciones interpersonales, sino que había transformado por completo mi perspectiva sobre cómo conectar realmente con las personas. Sin embargo, sabía que aún faltaba mucho por recorrer. Había dado pasos importantes en aprender a conectar genuinamente, pero quería mejorar también mi manera de comunicarme efectivamente. Comprendía ahora que no bastaba con escuchar y mostrar interés sincero. Necesitaba dominar también el arte de expresar correctamente mis ideas, de influir positivamente en conversaciones difíciles, sobre todo, aprender cómo persuadir sin generar conflicto. Fue así como decidí avanzar hacia la siguiente etapa en mi transformación social, una etapa que me ayudaría a cambiar radicalmente mi manera de conversar, comunicar y persuadir. Sin sospecharlo entonces, estaba en camino hacia la parte más emocionante y desafiante de todo este viaje: descubrir cómo transformar radicalmente cada una de mis conversaciones cotidianas. Parte 2. La transformación en mis conversaciones, comunicarme efectivamente. Tras haber experimentado aquellos primeros cambios tan significativos en mi manera de relacionarme con las personas, me sentí profundamente inspirado para llevar mis aprendizajes a un nivel aún más alto. Había conseguido conectar con los demás mostrando interés genuino y aprendiendo a escuchar realmente. Sin embargo, sabía que aún quedaba mucho por mejorar. Me propuse entonces dominar algo más específico: la comunicación efectiva. Quería transformar cada conversación cotidiana en un intercambio enriquecedor que dejara huellas positivas en quienes me rodeaban. Una de las primeras ideas del libro que decidí aplicar para lograr este objetivo fue entender el inmenso valor de una sonrisa. Al principio, me parecía algo demasiado simple para generar un cambio real. Pero Dale Carnegie mencionaba en repetidas ocasiones lo increíblemente poderosa que puede llegar a ser una sonrisa auténtica, sobre todo al iniciar conversaciones. Pensando en ello, recordé cuántas veces había permanecido serio o distante durante reuniones o encuentros informales. Así que resolví poner a prueba esta sencilla pero efectiva técnica en mi vida diaria. La primera vez que lo intenté conscientemente fue en una reunión con potenciales clientes de la empresa. Entré en la sala con una sonrisa cálida y sincera, algo nervioso pero decidido a mantener esta actitud positiva durante todo el encuentro. Noté inmediatamente cómo esta pequeña acción transformaba el ambiente en la habitación. Las personas respondieron a mi sonrisa con la misma energía positiva, generando un entorno mucho más cómodo y abierto para conversar. Fue impresionante ver cómo algo tan simple mejoraba notablemente la calidad y la efectividad de aquella reunión. Desde entonces, comencé,
a utilizar la sonrisa como mi carta de presentación en cada interacción diaria. No importaba si era una conversación breve con un vecino, una negociación laboral o un encuentro casual en una cafetería. Noté rápidamente que la gente parecía más dispuesta a conversar conmigo, más receptiva a mis ideas y sugerencias, simplemente porque transmitía desde el inicio una energía amistosa y agradable. Había encontrado una llave poderosa que abría puertas hasta entonces cerradas, la calidez de una sonrisa sincera. Otra gran revelación del libro fue descubrir por qué criticar o reprochar casi nunca llevaba a resultados positivos, algo en lo que yo solía caer constantemente. Carnegie afirmaba claramente que cuando criticamos a alguien, generamos resistencia, resentimiento y rara vez conseguimos cambios auténticos. Durante gran parte de mi vida, había creído que señalar errores era necesario para mejorar, sin darme cuenta de que estaba perjudicando la relación con mis colegas, familiares y amigos. Comprendí entonces la necesidad urgente de cambiar esta conducta. Me costó muchísimo abandonar este viejo hábito, pero empecé a sustituir la crítica por una técnica más sutil, resaltar lo positivo antes de abordar cualquier mejora. La primera vez que probé este método, tuve una conversación delicada con Luis, un miembro del equipo que llevaba semanas cometiendo errores importantes en un proyecto clave. Normalmente habría comenzado la conversación señalando directamente sus fallos, pero esta vez opté por algo diferente. Primero reconocí todo lo que Luis había hecho bien, resaltando su esfuerzo, dedicación y talento. Luego, suavemente le sugerí algunos ajustes puntuales en sus tareas. El resultado fue extraordinario. Luis aceptó mis sugerencias sin ponerse a la defensiva, agradeciéndome incluso la manera respetuosa en que había abordado el tema. Noté entonces que podía influir positivamente en las personas sin necesidad de generar conflictos o incomodidades innecesarias, simplemente cambiando mi forma de comunicar las críticas o sugerencias. Este descubrimiento transformó para siempre mi estilo de liderazgo y mis relaciones profesionales. Continué aplicando esta técnica diariamente, incluso en las situaciones más triviales. Poco a poco, las personas comenzaron a acercarse más a mí, buscando opiniones o consejos precisamente por saber que serían tratados con respeto y consideración. Las conversaciones, antes incómodas o difíciles, fluían con facilidad, dejando siempre la puerta abierta para futuros intercambios. Me convertí en una persona apreciada en lugar de temida, y esto potenció enormemente mi capacidad de influencia positiva en los demás. Con el tiempo, fui incorporando otra lección invaluable del libro: el poder de elogiar sinceramente y con frecuencia. Carnegie insistía en que reconocer con sinceridad las virtudes de los demás era una herramienta fundamental para ganarse su aprecio y generar conversaciones gratificantes. Hasta entonces, había usado poco o mal el elogio, muchas veces cayendo en la exageración o en frases poco convincentes. Decidí que desde ahora sería cuidadoso, elogiando solo aquellas cosas que realmente merecían ser destacadas. Recuerdo especialmente una ocasión en que apliqué esta técnica con Carolina, una compañera de trabajo conocida por ser extremadamente reservada. Ella había realizado una presentación excelente sobre un proyecto en el que habíamos colaborado. Al finalizar, me acerqué y le expresé sincera admiración por su capacidad para explicar conceptos complejos de forma sencilla. Carolina me miró sorprendida, pero enseguida noté cómo se relajaba y sonreía agradecida. Desde aquel momento, nuestra relación se fortaleció notablemente, facilitando enormemente nuestras futuras colaboraciones profesionales. Elogiar con autenticidad y regularidad me permitió descubrir el enorme poder que tenía para influir positivamente en quienes me rodeaban. No solo conseguía fortalecer mis relaciones interpersonales, sino que sentía que contribuía directamente al crecimiento personal de las personas a mi alrededor. Estaba experimentando la esencia misma del libro de Carnegie: influir positivamente desde el reconocimiento genuino de las cualidades de los demás. Pero aún faltaba por aprender algo fundamental para transformar completamente mis conversaciones: comprender la importancia crucial de hablar siempre desde la perspectiva del otro. Hasta entonces, muchas veces exponía mis ideas o propuestas desde mi propio punto de vista, sin pensar demasiado en cómo sería recibido por los demás. Dale Carnegie explicaba claramente que la clave para comunicarse efectivamente estaba precisamente en adaptar mis mensajes para resonar profundamente con los intereses y motivaciones de las otras personas. Decidí entonces practicar este principio en una situación especialmente compleja, donde necesitaba persuadir a mi jefe de implementar una idea innovadora, pero potencialmente arriesgada para la empresa. Antes de entrar a su oficina, pensé cuidadosamente cómo presentarle mi propuesta desde sus propias prioridades: rentabilidad, crecimiento y estabilidad. Durante la conversación,
En lugar de centrarme en lo que yo deseaba lograr, enfaticé cómo esta idea podría beneficiarlo a él y a la empresa en general. Mi jefe escuchó atentamente, comprendiendo enseguida el valor que mi propuesta le aportaba desde su perspectiva personal. Aquella experiencia fue reveladora. Mi jefe, habitualmente escéptico ante nuevas ideas, aceptó la mía con entusiasmo, precisamente porque la había presentado desde sus propias motivaciones. Había descubierto la regla mágica que Dale Carnegie tanto destacaba. Si hablas desde lo que interesa genuinamente a la otra persona, podrás persuadir con facilidad y naturalidad. A partir de entonces, cada vez que entraba en una conversación importante, me preguntaba primero, ¿qué desea esta persona? ¿Qué es importante para ella? Al hacerlo, mis comunicaciones comenzaron a tener un impacto mucho mayor, generando acuerdos rápidos, entendimientos sólidos y relaciones mucho más profundas y duraderas. Con cada técnica aprendida y puesta en práctica, notaba cómo mis conversaciones se volvían más efectivas, fluidas y agradables. Había logrado transformar completamente mi manera de comunicarme, influir positivamente sin conflictos y transmitir mis ideas con claridad y empatía. Sin embargo, mientras avanzaba en esta transformación comunicativa, comencé a comprender que aún quedaba un desafío importante por resolver: cómo influir profundamente en las personas sin imponer mis opiniones ni entrar en discusiones inútiles. Quería aprender a manejar situaciones difíciles con sabiduría y tacto, fortaleciendo aún más mi capacidad de influir positivamente, no desde el conflicto, sino desde el respeto y la comprensión mutua. Justo en ese punto, decidí dar el siguiente paso en mi viaje de crecimiento personal, preparado para descubrir cómo podría ser influyente sin imponerme, convirtiendo incluso las críticas más duras en oportunidades para fortalecer mis relaciones. Parte 3. ¿Cómo logré ser influyente sin imponerme? Después de haber logrado importantes avances en mi manera de comunicarme, sentí que había alcanzado una nueva etapa en mi proceso de crecimiento personal. Sin embargo, tenía claro que aún había desafíos por superar. Aunque ahora era capaz de conversar con fluidez, mostrar interés genuino en los demás y comunicar mis ideas con claridad, comprendí que había otro aspecto fundamental que aún debía perfeccionar: influir positivamente en las personas sin caer en discusiones inútiles o imponer mis puntos de vista. Hasta ese momento, a pesar de mi progreso, aún encontraba resistencia en ciertas situaciones. Había ocasiones en las que, tratando de convencer a alguien, terminaba generando una tensión que dañaba la relación en lugar de fortalecerla. Dale Carnegie afirmaba algo que me marcó profundamente: la única forma de ganar una discusión es evitándola. Al principio, esta idea me pareció contraintuitiva. ¿Cómo podía influir en los demás si evadía las confrontaciones y desacuerdos? Decidido a descubrirlo, comencé a aplicar esta técnica de manera consciente. Recuerdo claramente la primera vez que lo puse en práctica. Estaba en una reunión con colegas donde discutíamos los detalles de un proyecto crucial. En cierto momento, surgió un desacuerdo sobre cómo proceder. Antes, hubiera intervenido agresivamente para defender mi opinión, insistiendo en que mi perspectiva era la correcta. Sin embargo, esta vez, recordando las palabras del libro, decidí mantener la calma y abstenerme de discutir. En cambio, escuché atentamente a mis compañeros, dejando que expusieran sus puntos de vista sin interrumpirlos ni desacreditar sus ideas. Al finalizar sus intervenciones, en lugar de imponer mi visión, pregunté tranquilamente si podíamos considerar otra perspectiva. Expresé mi opinión sin atacar ni criticar a los demás, enfatizando que lo importante era alcanzar juntos la mejor solución. Para mi sorpresa, todos estuvieron más abiertos a escucharme precisamente porque yo no había intentado imponerme con agresividad. La conversación fluyó naturalmente, y finalmente se tomó una decisión consensuada que reflejaba lo mejor de todas las ideas planteadas. Fue entonces cuando comprendí verdaderamente lo acertado que estaba Carnegie. Evitar discusiones no era un signo de debilidad, sino de inteligencia emocional y liderazgo auténtico. A partir de ese momento, procuré mantener esta actitud en cada interacción potencialmente conflictiva. Cuando alguien mostraba resistencia ante mis propuestas, en lugar de insistir, adoptaba una postura de respeto y escucha activa. Pronto noté que, paradójicamente, mientras menos trataba de imponer mis opiniones, más influía positivamente en las decisiones del grupo. Mi voz comenzó a tener más peso precisamente porque se percibía como conciliadora, abierta y constructiva. Este cambio radical en mi enfoque comunicativo mejoró enormemente mi reputación profesional, fortaleciendo las relaciones con mis compañeros y generando una dinámica de colaboración mucho más armoniosa. Sin embargo, aún enfrentaba situaciones donde necesitaba persuadir con delicadeza y efectividad. Fue así como decidí explorar otra valiosa enseñanza del libro:
Persuadir suavemente mostrando siempre respeto hacia las opiniones y emociones ajenas. Dale Carnegie insistía en que la mejor manera de influir era lograr que las personas creyeran que la idea presentada había surgido de ellas mismas. Aunque al principio me pareció complejo, comencé a aplicar técnicas específicas para lograr este objetivo. La primera técnica consistía en realizar preguntas estratégicas en lugar de afirmaciones categóricas. Por ejemplo, en una ocasión necesitaba convencer a un colega de adoptar un método más eficiente para organizar ciertos procesos internos. En lugar de decirle directamente que su método era ineficaz, opté por preguntarle cómo creía él que podríamos optimizar el proceso para mejorar resultados. Poco a poco, guiado por preguntas precisas, mi colega llegó por sí mismo a la solución que yo tenía en mente desde el principio. Cuando finalmente la expresó como una idea propia, reconocí públicamente su aporte. Esto no solo mejoró nuestra relación, sino que lo motivó a implementar la solución con entusiasmo genuino. Utilizar preguntas para guiar suavemente a las personas hacia mis ideas se convirtió rápidamente en una estrategia poderosa que aplicaba con regularidad. Las personas se sentían valoradas y respetadas al creer que sus opiniones eran fundamentales en la toma de decisiones. Mi capacidad de influencia se fortalecía día tras día, sin necesidad de imponer absolutamente nada. No obstante, para dominar completamente este aspecto, tuve que aprender también la importancia crucial de admitir mis propios errores públicamente y sin reservas. Durante años, había considerado equivocadamente que reconocer errores era un signo de debilidad o incompetencia. Pero Carnegie planteaba exactamente lo contrario. Admitir los errores fortalecía la credibilidad y el liderazgo. Consciente de esta nueva perspectiva, decidí poner a prueba esta técnica en mi vida cotidiana. La primera oportunidad llegó pronto, cuando un error mío generó un retraso en la entrega de un proyecto importante. En lugar de justificarme o buscar excusas, reuní al equipo y admití sinceramente mi responsabilidad, expresando claramente mi disposición a corregir el problema y evitar errores futuros. Aquella decisión generó algo sorprendente. En lugar de críticas y reproches, recibí apoyo y respeto de mis compañeros. Comprobé en ese instante cómo admitir públicamente un error no solo era liberador, sino que además incrementaba notablemente mi capacidad de influencia, generando confianza y admiración en quienes me rodeaban. Desde entonces, comencé a reconocer mis errores siempre que ocurrían, mostrando humildad genuina. Esto hizo que los demás también se sintieran cómodos reconociendo sus propias equivocaciones, fortaleciendo la comunicación abierta y honesta dentro del equipo. Sin darme cuenta, me había convertido en una persona cuya opinión era profundamente valorada, precisamente porque todos sabían que mis intenciones eran siempre transparentes y auténticas. Sin embargo, aún debía superar un último desafío: convertir las críticas de otras personas en oportunidades positivas para fortalecer mis relaciones. Normalmente, cuando alguien me criticaba, me sentía atacado y reaccionaba defensivamente, deteriorando la relación con esa persona. Pero Dale Carnegie proponía algo radicalmente distinto: recibir las críticas con tranquilidad, comprenderlas como oportunidades de mejora y agradecer sinceramente a quien las realizaba. Recuerdo especialmente una ocasión en que un cliente insatisfecho expresó críticas muy duras sobre un proyecto que yo había dirigido. Mi impulso inicial fue defenderme o incluso atacar al cliente. Pero recordando las enseñanzas del libro, decidí escuchar pacientemente la crítica hasta el final, sin interrumpir ni justificarme. Al finalizar, le agradecí sinceramente por compartir conmigo su percepción, reconociendo que esto me permitía mejorar. Aquella reacción sorprendió profundamente al cliente, quien inmediatamente moderó su actitud y estuvo dispuesto a dialogar para encontrar soluciones conjuntas. Esa experiencia confirmó definitivamente la efectividad de esta técnica. Aprendí que las críticas, cuando se reciben con humildad y calma, podían transformarse en herramientas para fortalecer relaciones, mejorar resultados y, sobre todo, aumentar profundamente mi influencia positiva en los demás. Desde ese momento, jamás volví a reaccionar de manera defensiva ante críticas o comentarios negativos. Ahora los veía como aliados valiosos para mi crecimiento personal y profesional. Había alcanzado finalmente un nivel de influencia basado en el respeto, la humildad y la comprensión genuina hacia los demás. Sin embargo, aún me faltaba algo importante por dominar: cómo convertir todas estas habilidades adquiridas en amistades realmente duraderas, profundas y significativas. Sabía que mi siguiente desafío era descubrir cómo podía mantener relaciones sólidas y auténticas a largo plazo, usando todo lo aprendido hasta ahora para generar vínculos reales y trascendentes con las personas. Estaba listo para avanzar hacia la última etapa de este fascinante proceso, preparado para convertir mis relaciones interpersonales en amistades sólidas, valiosas y verdaderamente perdurables.
Parte 4. ¿Cómo hice amistades duraderas y valiosas? Después de haber recorrido este largo camino de crecimiento personal, donde aprendí a escuchar activamente, comunicarme con empatía, influir positivamente sin imponer mis opiniones y manejar críticas con sabiduría, me encontré frente a un último y desafiante objetivo: crear y mantener amistades auténticas, profundas y duraderas. Hasta entonces, había logrado mejoras notables en mis relaciones sociales y profesionales, pero sabía que las verdaderas amistades requieren un nivel más profundo de comprensión, respeto y compromiso genuino. Siempre había admirado a aquellas personas que parecían rodearse naturalmente de amistades sólidas y sinceras, y deseaba convertirme en alguien capaz de cultivar vínculos reales y perdurables. Recordando nuevamente las enseñanzas del libro de Dale Carnegie, sabía que la clave para lograrlo estaba en aplicar diariamente ciertos hábitos y prácticas concretas orientadas a hacer sentir valorados a quienes me rodeaban. Decidí entonces dedicarme plenamente a entender y aplicar esas prácticas en todas mis interacciones. La primera práctica que decidí aplicar con determinación fue cultivar la gratitud activa y constante en mis relaciones. Carnegie enfatizaba que expresar sincero agradecimiento era una poderosa herramienta para fortalecer vínculos, pues hacía que las personas se sintieran importantes y valoradas. Hasta entonces, aunque me consideraba alguien educado, no siempre expresaba claramente cuánto valoraba a mis amigos o compañeros. Esto cambió radicalmente cuando decidí adoptar conscientemente esta nueva actitud. Recuerdo claramente la primera ocasión en que puse esto en práctica de manera profunda y consciente. Fue con mi amigo Santiago, una persona que me había apoyado en momentos clave de mi vida, pero a quien rara vez le había expresado abiertamente lo valiosa que era nuestra amistad. Decidí escribirle una carta breve, sencilla pero profundamente honesta, expresando con claridad cuánto apreciaba su presencia en mi vida y su constante apoyo. La reacción de Santiago fue sorprendente. Profundamente conmovido, me dijo que jamás había recibido un gesto así, y eso fortaleció notablemente nuestro vínculo. A partir de aquella experiencia, convertí la gratitud en una práctica habitual. Me aseguraba de expresar siempre y sin reservas cuánto valoraba cualquier acto amable, cualquier gesto pequeño pero significativo que recibía de quienes me rodeaban. Este simple hábito, repetido constantemente, comenzó a generar una notable transformación en mis relaciones. Las personas a mi alrededor se sentían verdaderamente apreciadas y, por lo tanto, motivadas a corresponder de la misma manera, construyendo amistades auténticas y duraderas. Otra técnica esencial que adopté para fortalecer mis amistades fue mostrar sincero interés en las cosas que eran importantes para los demás, sin importar si inicialmente eran o no importantes para mí. Carnegie mencionaba repetidamente que una amistad genuina implicaba interés auténtico por las pasiones, intereses y preocupaciones del otro, incluso cuando éstas no coincidieran con las nuestras. Decidí probar esta técnica con Ana, una colega con quien tenía una relación cordial pero superficial. Ana era una gran entusiasta del arte contemporáneo, un tema que yo ignoraba casi por completo. Consciente de la importancia de mostrar interés real por los demás, me propuse investigar y aprender sobre este tema que tanto le apasionaba. Comencé a hacer preguntas genuinas y escuchar atentamente cuando ella me explicaba sobre exposiciones o artistas favoritos. Poco a poco, descubrí que también encontraba fascinante lo que antes me parecía indiferente. Esto tuvo un impacto inmediato en nuestra relación. Ana, notando mi interés auténtico, comenzó a compartir más conmigo, no solo sobre arte, sino sobre otros aspectos importantes de su vida. Nuestra relación, que antes era superficial, se volvió significativamente más profunda y auténtica. Había descubierto una herramienta sencilla pero poderosísima. Cuando te interesas sinceramente en lo que es importante para los demás, estableces conexiones fuertes y duraderas basadas en la confianza mutua. Una tercera práctica que decidí implementar fue hacer sentir importantes y reconocidas a las personas, resaltando siempre con honestidad sus cualidades positivas. Dale Carnegie insistía en que todos necesitamos sentirnos valorados y apreciados, y que hacer sentir esto a los demás era un camino directo hacia relaciones profundas y sólidas. Me comprometí a aplicar este principio con Pedro, un colega algo introvertido que siempre había pasado desapercibido en la oficina. Un día, después de observar detenidamente su trabajo, noté que Pedro tenía una extraordinaria habilidad para resolver problemas complejos con soluciones ingeniosas. Decidí reconocer públicamente esta cualidad suya en una reunión frente a otros compañeros. Pedro, sorprendido y agradecido, mostró desde entonces una mayor confianza y apertura hacia mí. Aquel gesto sencillo había transformado por completo nuestra relación, pasando de una simple cordialidad a una verdadera amistad profesional y personal.
Esta práctica de reconocer abiertamente las virtudes ajenas se convirtió rápidamente en una constante de mi comportamiento social. Descubrí que hacerlo no solo fortalecía significativamente mis amistades existentes, sino que también facilitaba enormemente la creación de nuevos vínculos basados en respeto, admiración y gratitud mutua. Sin embargo, también aprendí que cultivar amistades duraderas implicaba inevitablemente saber gestionar conflictos y situaciones difíciles con inteligencia emocional y respeto. Era inevitable que surgieran desacuerdos, malentendidos o tensiones ocasionales, incluso en las mejores amistades. La clave, según Carnegie, estaba en abordar estas situaciones siempre con calma, empatía y sin dejarse llevar por la impulsividad. Tuve la oportunidad de practicar esto con Carlos, un viejo amigo con quien tuve un desacuerdo importante sobre un proyecto que estábamos realizando juntos. Inicialmente sentí una profunda frustración y estuve tentado a confrontarlo directamente. Pero recordando todo lo aprendido, decidí mantener la calma y abordé la situación desde una perspectiva diferente. Le propuse reunirnos y conversar con serenidad sobre nuestras diferencias, enfocándonos no en el conflicto, sino en encontrar una solución satisfactoria para ambos. Durante aquella conversación, demostré apertura, respeto y disposición real para comprender sus puntos de vista. El resultado fue increíblemente positivo. Ambos logramos expresar nuestras inquietudes claramente, comprendiendo que compartíamos el mismo objetivo a pesar de nuestros diferentes enfoques. Lejos de dañar nuestra amistad, aquella situación difícil fortaleció notablemente el vínculo entre ambos, pues habíamos demostrado que éramos capaces de resolver conflictos con madurez y respeto mutuo. Finalmente, entendí profundamente que la influencia real y duradera no radica en manipular o imponer, sino en inspirar auténticamente a las personas. Carnegie afirmaba claramente que quien inspira con el ejemplo, con acciones coherentes y auténticas, logra influir profundamente y de manera perdurable en los demás. Decidí entonces aplicar conscientemente este principio, asegurándome siempre de que mis palabras estuvieran respaldadas plenamente por mis acciones. Rápidamente noté cómo las personas comenzaron a acercarse naturalmente hacia mí, inspiradas por mi coherencia, actitud positiva y respeto genuino hacia ellas. Comencé a recibir mensajes o comentarios de amigos y colegas mencionando cómo mis acciones los habían motivado a ser mejores en diversos aspectos de sus vidas. Me había convertido, casi sin proponérmelo, en alguien cuya influencia no se imponía, sino que surgía naturalmente a partir del respeto, la admiración y la inspiración auténtica. Había llegado finalmente a un nivel completamente nuevo en mis relaciones personales y sociales. Ahora entendía plenamente cómo crear y mantener amistades auténticas, profundas y duraderas, sustentadas en principios sólidos como la gratitud constante, el interés genuino por los demás, el reconocimiento sincero, la gestión madura de conflictos y la inspiración auténtica con mi propio ejemplo. Este recorrido, iniciado desde mi despertar social, había llegado a su etapa más satisfactoria y gratificante: construir vínculos reales, duraderos y valiosos con quienes me rodeaban. Y aunque sabía que mi crecimiento personal nunca terminaría, me sentía profundamente agradecido por haber descubierto la fórmula real para ganar amigos, influir positivamente y, sobre todo, construir amistades verdaderamente significativas y duraderas por largo del tiempo. Dime en comentario qué enseñanza te gustó más del cómo ganar amigos e influir en las personas. Me gusta y comparte por redes sociales y WhatsApp.